doctora. Pueden ver la presentación. Ay, esto es terrible. Sí, doctora, se puede ver. Ya. Entonces, empecemos de una vez porque si no vamos a acabar nunca con esto. El tema que nos corresponde ahora de hematología es lo que viene a ser los síndromes mieloproliferativos. Este es un grupo relacionada con la parte mieloide de la hematopoiesis. Clásicamente, estas, las principales eran la leucemia mieloide crónica. Aparte de esa, las importantes policitemia vera, mielofibrosis primaria, trombocitemia esencial. Pero en los últimos años, como pueden ver en la diapo, se han ido incrementando otras entidades como es la leucemia neutrofílica crónica, como es la leucemia eosinofílica crónica, la mastocitosis, las neoplasias mieloproliferativas no clasificables, ¿no? Entonces, esto ha ido en evolución, hemos ido encontrando otras enfermedades más raras, pero que también son importantes, ¿no? De estas entidades, ¿qué es lo importante que tenemos? Crónicas, por ende, generalmente afectan a adultos mayores, en el que se encuentra a partir de los 50 y con mayor frecuencia a partir de los 60, 70 años. Las manifestaciones clínicas son variadas, va a depender de la alteración de la proliferativa y una de las características al examen físico es la hepatoesplenomegalia. Y para nosotros es importante, yo siempre les he recalcado que es importante el que veamos cómo está el hemograma, porque son pacientes que van a tener un hemograma. Este esquema de hematopoiesis. En este esquema de es que toda la parte de mieloproliferativos crónicos está se llama crónico porque son formas diferenciadas las que están proliferando. Entonces, vamos a ver que proliferan la serie roja, los granulocitos que están dados por los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los megacariocitos, ¿no? La parte linfoide la sacamos porque no es linfoide, es mieloproliferativo crónico. Entonces, según cuál es el predominante, o sea, si la proliferación es en los mieloproliferativos aumentan todas las series celulares, pero si predomina el aumento de eritrocitos, entonces estamos hablando de la policitemia vera. Cuando aumentan los granulocitos, estamos hablando de la leucemia mieloide crónica. Cuando aumentan
los megacariocitos y las plaquetas, estamos hablando de la trombocitemia esencial primaria. Y a esto sumamos, por ejemplo, cuando predominan los neutrófilos, la leucemia neutrofílica, o si predominan los eosinófilos, la leucemia eosinofílica, ¿no? Entonces, como ven, todas estas clasificaciones se basan en lo que es la hematopoiesis. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a resaltar son la policitemia vera. ¿Por qué? Porque es una entidad en la que hay eritrocitosis y en nuestro medio la eritrocitosis es muy frecuente, entonces tenemos que saber diferenciar la eritrocitosis secundaria o la patológica de altura con la policitemia vera, que es una alteración de médula. La leucemia mieloide crónica, como les decía, ya la han debido ver en leucemias crónicas. La trombocitemia esencial primaria es otra de las que vamos a revisar, y la mielofibrosis primaria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? En la parte del hemograma, es importante que ustedes lo revisen con cuidado cada una de las series del hemograma, y vamos a ver qué vamos a encontrar en estos pacientes. Generalmente van a estar aumentados los rojos, los blancos o las plaquetas, o todos o dos, ¿sí? Por eso se llama mieloproliferativo, porque hay aumento de todas, generalmente es de todas las series, pero después se va a pegar a uno en particular, o sea, es más predominante de alguna de las. Eso se puede ver, por ejemplo, eritrocitosis y trombocitosis, pero ser más la eritrocitosis con algo de leucocitosis inclusive. Pero haciendo los exámenes vamos a ver que es una policitemia vera. Entonces, todas estas entidades, las diría yo en forma así como que más familiar, son parientes, son primos hermanos, se parecen, no son iguales, tienen manejos, son similares, ¿ok? Entonces, para identificar cada uno de estos criterios, entonces nos vamos primero a lo que vienen a ser las definiciones, ¿no? Entonces, la definición de síndrome mieloproliferativo es la proliferación clonal de células maduras en la policitemia vera con predominio de la serie eritroide, en la leucemia mieloide crónica con predominio de la serie granulocítica, en la policitemia vera con predominio de la serie megacariocítica, ¿no? Ya hemos dicho que la epidemiología a quienes afecta principalmente a mayores, adultos mayores, con leve predominio sexo masculino que femenino, ¿sí? Entonces, los antecedentes o factores de riesgo, no hay alguno identificado en particular. Muchos pacientes que pudieron haber tenido antecedentes de radiación, de quimioterapia previa o exposición a benceno y enfermedad a benceno pueden tener alguna predisposición, pero entonces para hacer el diagnóstico contamos con lo que vienen a ser criterios diagnósticos, es decir, ya está establecido qué debe cumplir un paciente para poderlo catalogar como una de estas. Entonces, tomando en cuenta esto, empezamos con lo que es la policitemia vera. Como pueden ver ustedes, tenemos criterios mayores y menores. Si el paciente cumple 3 criterios mayores o 2 mayores y un menor, entonces estaríamos hablando de una policitemia vera. ¿Cuáles son los criterios mayores? Empezamos por la hemoglobina, ¿no? Que ustedes ven pacientes con hemoglobina mayor a 16.5 o hematocrito mayor a 49% en varones y mujeres mayor a 16 de hemoglobina o mayor de 48% de hematocrito en mujeres, ya tienen un criterio mayor. Entonces, es importante revisar esto de la hemoglobina. En nuestro medio, en cultura, pues es un poco más complicado porque nosotros ya de por sí tenemos valores más altos, ¿no ven? Si ustedes han revisado hemogramas normales en altura, son niveles más altos. Entonces, los niveles para los criterios para nosotros tal vez debían ser un poco mayores, sin embargo, no tenemos estudios locales, ¿no? Entonces, esta es la bibliografía a nivel
mundial que se maneja. Tenemos que contar con si yo tengo un paciente adulto mayor con eritrocitosis, con hepatoesplenomegalia, con alteración de las otras series, algo de leucocitosis, algo de trombocitosis, entonces tengo que pensar en que puede estar cursando con un síndrome mieloproliferativo y tengo que derivarlo para hacer una médula ósea. En la médula ósea que vamos a encontrar hipercelularidad, muchas células. En los adultos mayores las células van disminuyendo. Después a medida que aumenta la edad, vamos teniendo menos células. Entonces, en la polivera vamos a ver, además de una panmielosis, que significa muchas células, estas células van a ser a predominio de megacariocitos maduros. Y en cuestiones de estudios moleculares, que sí es algo que necesitamos siempre hacer, entonces estaba la mutación del JAK2 de 617F o exón 19. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos el aspirado medular ósea, tomamos una muestra para revisar el aspirado y otra muestra lo mandamos a estudios de biología molecular. En biología molecular detectan si hay esta mutación del JAK2, que si sale positiva, entonces eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. Y también tomamos los niveles séricos de eritropoyetina, que en caso de estar bajos constituyen un criterio menor para poder decir que es policitemia vera. Entonces, ahí está. Si en el transcurso de lo que estoy avanzando hay alguna pregunta o algo, me avisan, prenden su micrófono y vamos a ir aclarando algunas cosas, ¿no? Para lo que viene a ser la trombocitemia esencial primaria, el otro síndrome mieloproliferativo importante va a tener aumento de varias células con predominio de las plaquetas. Algunos que han venido a pasar prácticas han visto, ¿no? Son pacientes que pueden tener 800,000 plaquetas, 1,000,000 de plaquetas. Hemos tenido pacientes hasta con 2 millones de plaquetas, ¿no? Entonces ya empezamos a sospechar. Hay muchas causas que aumentan las plaquetas: infecciones, cáncer, esplenectomía y otras cosas. Pero ya cuando se trata de una trombocitosis permanente que va en aumento, que se asocia a paciente mayor con hepatoesplenomegalia, con deshidrogenasa alta, y además pueda tener los glóbulos blancos elevados y tal vez algo de eritrocitosis, si ya estamos sospechando de mieloproliferativo, para control de 450,000 plaquetas de forma persistente. Se le hace una biopsia de médula ósea que muestra proliferación principalmente del linaje de megacariocitos con un número aumentado de megacariocitos maduros, agrandados con núcleos hiperlobulados, o sea, con cierta distorsión en cuanto a su morfología. No cumple criterios para ser mieloide crónica porque tiene Filadelfia positivo o el reglo BCR-ABL. No cumple criterios para ser policitemia vera, no cumple criterios para ser mielofibrosis dentro de los otros síndromes mieloproliferativos. Y la presencia del JAK, como hemos visto en la polivera, del CAL o de la MPL, ¿no? Entonces, si estas mutaciones están, es un criterio mayor. Y los criterios menores son la presencia de un marcador clonal o ausencia de evidencia de trombocitosis reactiva. Les decía que hay muchas otras causas que hacen subir las plaquetas, entonces tengo que descartar que no haya otras neoplasias, infecciones. La anemia ferropénica también da trombocitosis, entonces tengo que haber estudiado todas estas situaciones y llegar a la conclusión de que no es una trombocitosis reactiva, sino una trombocitosis clonal. Cuando se cumplen 4 criterios mayores o 3 mayores y un menor, entonces se cataloga a este paciente como trombocitema esencial. La tercera que es importante es la mielofibrosis primaria. La mielofibrosis primaria entonces requiere que esta mielofibrosis ya no hay o sea, tiene etapas, puede haber leucocitosis, trombocitosis, o presentarse como pancitopenia. Es como que se ha estimulado tanto a la médula
que ha proliferado tantos leucocitos, tantos eritrocitos, como que ha llegado a una fase de desgaste que ya la médula no puede, porque además empieza a fibrosarse, ¿sí? Entonces puede haber aumento de las células o puede haber una pancitopenia. Entonces, en esta entidad hay una hiperplasia megacariocítica atípica con fibrosis mayor al grado. Entonces, nosotros hacemos una biopsia ósea y el patólogo va a hacer sus tinciones para decirnos, hay fibrosis en esta médula, ¿sí? En el aspirado vamos a ver que hay una atipia megacariocítica con hipercelularidad en médula ósea, dada por hiperplasia granulocítica e hipoplasia eritrocítica. Hay muchos glóbulos, mucha serie granulocítica, mucha serie megacariocítica, pero la roja está más apagada. Las mutaciones del JAK2, CAL-L y MPL también son importantes para determinar que hay una clonalidad. El hecho de que existan estas mutaciones significa que hay algo clonal. Entonces me descarta que hay algún problema reactivo. Y como criterios menores tenemos a la anemia, a la leucocitosis, la esplenomegalia y la deshidrogenasa láctica elevada. Entonces, si cumplimos tres criterios mayores más uno menor, entonces estamos hablando de fibrosis. ¿Sí? Entonces, como ven, el diagnóstico amerita una sospecha inicial, que quiero que quede claro, sencillo y práctico. Pacientes adultos mayores, porque estamos sacando leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica se da en edades menores, pero no estamos en hablando de leucemia mieloide crónica. Estamos hablando de policitemia vera, estamos hablando de trombocitemia esencial primaria y de mielofibrosis primaria. Estos son cuadros en gente adulta mayor. Entonces, gente adulta mayor que tiene hepatoesplenomegalia, que tiene un hemograma con aumento de las células, sospechamos de un síndrome mieloproliferativo, ¿no? Entonces, ante esta sospecha, va a ser la transferencia correspondiente, ¿no? Aquí se hace un resumen, paciente que viene con estos datos clínicos, porque sí, van a haber datos clínicos dependiendo de la alteración que tiene. Y eso es algo que sí nosotros tenemos que manejar. No podremos tal vez a su nivel en medicina primaria confirmar exactamente cuál es. No podremos determinar las mutaciones JAK2 o las otras, pero lo que sí podemos hacer y lo que sí va a estar frente a nosotros es un paciente que tenga eritrocitosis, trombocitosis, leucocitosis o pancitopenia. Entonces, si bien lo tengo que transferir, también es cierto que necesito manejar las complicaciones. Esa es la parte importante con ustedes y que necesitamos que las identifiquen y las puedan tratar, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser estas complicaciones? Las complicaciones van a ser, por una parte, pacientes que tengan eritrocitosis. Muchas veces no van a ser eritrocitosis leves, sino van a ser eritrocitosis marcadas. Perdón. Para nosotros, la eritrocitosis es un pan de cada día, ¿no? Para los que vemos en pacientes en La Paz, el aumento de la presencia de eritrocitosis, pues, y cada vez es mayor, es común, ¿no? Por la altura misma en que vivimos y por otras alteraciones, nosotros estamos muy acostumbrados a ver eritrocitosis. Nuestros niveles normales de hemoglobina son más altos que a nivel del mar, ¿verdad? Entonces la eritrocitosis es algo muy común en nosotros y por eso es bien importante saberla distinguir de lo que son las eritrocitosis secundarias, ¿no? En el menor porcentaje van a haber policitemias veras. Es escasa, es rara la entidad, pero es importante que la tomen en cuenta. En una eritrocitosis que ya han visto el tema, son pacientes generalmente más jóvenes que tienen infecciones en la respiración, porque tengan un desvío septal nasal o problemas pulmonares o cardiológicos. Y generalmente son solo eritrocitosis, no tienen leucocitosis ni trombocitosis, no tienen esplenomegalia. Entonces son parámetros prácticos que les estoy diciendo que nos ayudan a diferenciar a los pacientes. Sin embargo, hemos tenido pacientes que estaban con eritrocitosis como
de altura cuando eran policitemias veras, ¿no? Entonces hay que saber hacer esa distinción, siendo que somos una región con alto predominio de eritrocitosis, entonces tenemos que saber hacer esta distinción. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a producir la eritrocitosis? Los pacientes que tienen eritrocitosis tienen aumento de glóbulos rojos, lo cual aumenta la viscosidad sanguínea. Y ese aumento de viscosidad sanguínea va a traer alteraciones en cuanto vamos a tener eritrocianosis, pesadez, mareos, pues, dolor de cabeza, como que pesada la cabeza, abotagado, ¿no? Las mismas manifestaciones que una eritrocitosis de otra causa. Entonces hay que valorar si son pacientes. Nosotros en general decimos que si tiene más de 20% de más del 60% de hematocrito hacemos sangrías, porque generalmente ya más con hematocritos de ese nivel o mayores ya se producen síntomas, ¿no? Y también hay riesgo de que se hagan embolias, ¿sí? Entonces tengo que estabilizar al paciente antes de hacer la transfusión. Estos pacientes también pueden tener trombocitosis, como les mencionaba en principio, pueden tener plaquetas de 500,000, que no son tan problemáticas, pero hay otros pacientes que tienen 1 millón o 2 millones de plaquetas. Y es complicado definir porque uno diría, uy, con tantas plaquetas, este se va a trombosar, y no siempre se trombosan, más bien sangran, porque son muchas plaquetas, pero son plaquetas disfuncionales. Entonces hay que saber identificar qué otros factores de riesgo tienen estos pacientes para que si hay riesgos de hacer trombosis, entonces más bien le tengo que dar, por ejemplo, aspirineta para empezar a controlar que no se trombose en lo que es transferido. Leucocitosis generalmente se va a presentar cuando es leucemia mieloide crónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hidratar bien al paciente. Ustedes no van a poder bajarle la carga, hay que darle quimioterapia para bajar. Entonces, eso no van a empezar, pero por lo menos sí hidratar al paciente, que esté orinando bien, porque la leucocitosis puede dar falla renal. Entonces, es lo que queremos y en algunos pacientes, en aquellos principalmente que tengan mielofibrosis, como les decía, esa médula se fibrosa, se cansa de tanta hematopoiesis. Por ese aumento de la hematopoiesis también es que hay hepatoesplenomegalia, ¿no? Y ustedes saben que tanto el vaso como el hígado han sido órganos hematopoyéticos antes del nacimiento. Entonces, ellos también empiezan a formar y a destruir estas células que están en exceso y entonces empiezan a crecer y una vez fibrosada la médula ya no va a poder formar y entramos a una etapa de pancitopenia. Entonces, según el grado de pancitopenia, puedo necesitar transfusiones en caso de que haya anemias severas o trombocitopenias severas y tengo que estabilizar al paciente para que podamos después, para que podamos, para que llegue en mejores condiciones a lo que tenga que, ya al tratamiento y a los procedimientos que va a recibir ese paciente para confirmar su diagnóstico. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que son los síndromes mieloproliferativos. No ahondo mucho más en cuestión de detalles porque, bueno, es más de especialidad, ¿no? Pero no sé si tengan algunas preguntas. ¿Alguna duda, alguna situación que esté ahí que quieran preguntar? Primero, a ver, confírmenme si se ha escuchado toda la clase o no, porque como no les escucho, ok, asumo que sus deditos arriba son Sí, así pero como se tenemos escucha que toda estar. la clase. Qué bien, gracias. Así como tenemos que estar mañana todos para la selección.
Entonces, no tenemos ninguna cosa más. No hay dudas. Bueno, tarea. Porque yo soy así de la época antigua y me gusta mirar tareas y tareas y tareas, ¿no? Y que hagan y que hagan y que no vean celulares, ni TikToks, ni series de Netflix, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagan, mis alumnos ya me conocen, ¿no? Tareas manuscritas, así a la antigua, ¿no? Lo que quiero que hagan, obviamente no me van a presentar ni nada, pero la tarea que yo quisiera que hagan, que además les queda un tiempito para hacer ahora, porque ha sido una clase bastante corta y directa, pero a mí me gustan así cortas, directas, claras, sin complicaciones, pero que son como cuentitos, ¿no? Entonces vayan ustedes a su libro y lean estas entidades, las tres que hemos resaltado: la policitemia vera, la trombocitemia esencial primaria y amilofibrosis primaria. ¿Por qué? Porque ya con esta introducción hecha en facilito, ¿no? Que yo considero es facilito porque se los doy así como que muy simplecito, pero ya van a poder entender el texto que ya no es tan facilito. Y háganlo hoy, porque hoy se han dado el tiempo, supongo que se han dado el tiempo de escucharme, ¿no? No estarán haciendo otras cosas, aunque alguno seguro que sí, pero bueno. Entonces, lean el tema y hagan su resumen y ya queda esto listo, saldado para su parcial que les va a tocar cuando les vaya a tocar. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, me despido hasta contar tres. ¿Tienen para preguntar algo más? Uno, dos, tres. Nos vemos mañana viendo la selección. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora.